a Eduardo, pero me parece que hoy tenía un problema, porque va a intentar venir. Eduardo es el presidente de la Asociación Católica de Maestros. Sabéis que este año celebramos el 75 aniversario de la fundación de la asociación. Para nosotros pues, es un año muy especial, con lo cual estamos haciendo cosas pues, muy extraordinarias, como por ejemplo traer a Begoña Ibarrola. Nada, bienvenida. Es la tercera sesión, ¿os acordáis dentro de los encuentros pedagógicos de la sesión que hemos titulado como Pedagogía Narrativa? La primera la hizo el escritor Diego Blanco, la segunda la hicimos no escritoras, Loli y yo, y la tercera pues es Begoña Ibarrola. Vamos a seguir haciendo más, pero ya os comentaremos y la semana que viene también tenemos ya otra. ¿Vale? Nada, pues como sabéis siempre empezamos con un evangelio aquí en la Asociación Católica de Maestros. Es el evangelio de San Mateo. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Después de este evangelio no es por casualidad que ya hemos traído a Begoña Ibarrola, que siempre se ha dedicado eso, al cuidado de los más pequeños. Nos consta. Begoña Ibarrola ya sabéis que es psicóloga y escritora, que primero trabajó como terapeuta infantil y más tarde pues, escribiendo un extenso catálogo de cuentos, que si habéis entrado a la página es, vamos, como para no copiarlos, ¿no? De la cantidad que hay, ¿no? En los cuentos en los que les muestra el camino de las emociones como recurso para la vida. Además de sus cualidades como escritora, Begoña es una consagrada divulgadora y docente en temas como la educación emocional, la neuroeducación, las inteligencias múltiples o la musicoterapia, profesión esta en la que fue pionera en España. Yo me acuerdo de aquello. Desde 1978 dice que impartes cursos, has impartido cursos o impartes, me imagino, de formación de profesorado y a familias en diferentes CEFIDES. Bueno, ahora no sé cómo se llaman así, ¿no? Centros de Formación Profesional, lo mismo, ¿no? Sus primeros años como profesional los dedica al trabajo con los niños y adolescentes con problemas de conducta y retraso mental en escuelas y residencias de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Hiciste el proyecto este de musicoterapia en 1977? Sí. Madre mía, o sea que ya son años, muy bien. Desarrolla proyectos de musicoterapia en diferentes momentos de la vida, en la gestación, infancia y adolescencia. Desde 1944 es educadora emocional en los centros de profesorado de las comunidades autónomas de algunas. En el 2000 es cofundadora del Máster de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, donde sigues la docencia. Muy bien, has recibido muchos premios, no vamos a nombrarlos, ya quien quiera que entre en internet y los vea. Es coautora de 2 programas de desarrollo de inteligencia emocional, Sentir y Pensar, uno dirigido a educación infantil, que aquí hay maestros de infantil, y otro de ciclo de primaria. Y pues nada, después comentaros pues a mí, por ejemplo, los cuentos, por nombrar algunos, las colecciones, porque cada colección tiene 46 cuentos, 40 cuentos, 20 cuentos, pero bueno, un poco por nombraros algunos, ¿no? Cuentos para sentir, en ese tienes como dijéramos, 2 volúmenes, cuentos para sentir, educar emociones, y cuentos para sentir, educar sentimientos. Cuentos para sentir ilustrados, cuentos para educar niños felices, bueno, un abanico grandísimo también de cuentos para descubrir las diversas inteligencias. Es que, claro, por no leerlo. Lo que me llama la atención es que se está traduciendo al chino. Eso está... Bueno, chino y coreano, sí, las primeras traducciones. Las primeras traducciones. Ah, vaya, coreano, fíjate. Madre mía, qué bien, muy bien. Pues nada. Y también tienes 14 cuentos, que por eso es nuestro título, ¿no? Educación en valores a través de los cuentos. 14 cuentos editados por la editorial Desclée de Brouwer, que no lo hago bien, para la educación en valores y la educación emocional de lectores a partir de 6 años, que son los más importantes. Muy bien, pues nada, bienvenida. Muchas gracias. Begoña, estamos contentísimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Yo espero que os compense el esfuerzo de pasar un poquito calor, compartir aquí un espacio y un tiempo en el que vais a ser también participantes. A mí me gusta, bueno, pues que la gente no sea simplemente una escucha pasiva, sino
incorporaros. Además es un lujo que el grupo sea pequeño, porque así podemos dialogar sobre la marcha. O sea, que no esperéis al final para hacer preguntas, sino a medida que vayan surgiendo dudas o cualquier comentario que queráis hacer, lo incorporamos, con toda tranquilidad. Y en las propuestas que os voy a hacer de participación, pues que participe quien quiera también. O sea, que podéis ir sacando lápiz y papel si tenéis a mano, vaya aquí también, porque cuando llegue el momento, pues también haréis, vais a crear cuentos, microcuentos, pero vais a crear cuentos, porque yo creo que también la experiencia creativa forma parte de la educación emocional y de la educación en valores. Y voy a hacer un recorrido muy rápido sobre algunos aspectos que nos van a servir luego para aterrizar en lo más concreto. Yo quiero que recordéis si alguien en vuestra familia os contaba cuentos cuando erais pequeños, cuando erais pequeños. ¿Os viene la imagen por rapidez? Bueno, ahí se crea la primera magia en relación a los cuentos, que es la magia de la escucha. Realmente, cuando un adulto te cuenta un cuento, a veces incluso ese niño, a lo mejor es muy pequeñito y no se entera de las palabras ni del significado, pero sí se entera de las caras que pones, de los tonos de voz que pones, y a veces te vuelve a preguntar una y otra vez o te vuelve a pedir que le leas el mismo cuento una y otra vez. Bueno, eso tiene su porqué. Pero quedaros con que la primera magia y el comienzo de la educación emocional se da con la escucha. Porque normalmente el adulto incorpora la emoción al relato. No es una lectura como quien lee la prensa. O sea, normalmente un adulto que está leyéndole a un niño, tenga la edad que tenga, gesticula mucho, hace inflexiones de voz. Y ahí vamos a encontrarnos que el vehículo emocional justamente se expresa, las emociones se expresan a través de ese código no verbal de gestos y tonos de voz. Con lo cual ya empezamos que esa primera lección de educación emocional se da cuando el adulto le lee un cuento a un niño. Pero claro, como decía ahora, ¿no? Hay un periodo donde a veces los críos piden una y otra vez el mismo cuento. Y muchos padres a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué? Pero eso se lo sabe ya de memoria, ¿sí? ¿Por qué me pide una y otra vez? Pues porque se ha descubierto, y esto lo ha descubierto ahora la neurociencia, que los cuentos son como cebollas, tienen distintas capas. La capa externa es la historia. Entonces, si tú le cuentas a un niño un cuento de un problema de los 3 cerditos, o de cualquier cuento que quieras, o del, yo qué sé, del ladrón, en lo que queráis, buscad en toda la literatura que vosotros conozcáis, de la que os han leído y de la que podéis leer ahora, una historia. Esa historia siempre tiene un principio, una situación un poquito conflictiva y un desenlace o un final. Bueno, si el niño ya sabe el final, ¿para qué quiere? ¿Y por qué nosotros vamos a ver una película cuando ya la hemos visto? Porque los adultos también lo hacemos. Y nos ponemos en la televisión una serie que ya he visto. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Pues lo que hemos descubierto es que se fortalecen conexiones neuronales, y en los niños esto es muy interesante porque la lectura estimula el cerebro, conexiones neuronales porque van entendiendo mejor las cosas. Ya no solamente se quedan en la historia aparente, ya saben el final. Ya saben que le pasa a Pinocho, que al final se convierte en un niño de verdad. No tienen ningún misterio para él. Pero va descubriendo ese proceso y se va dando cuenta de una cosa muy importante para la educación emocional. Y es que puede predecir lo que va a venir. Por eso, a veces los adultos, con la mejor intención, cambian el cuento. Y el niño dice, no, que así no es, que así no es. Porque entonces no se pueden anticipar. Si de repente a Pinocho le pasa algo que no estaba en la primera lectura, ya dicen, no sé lo que va a venir ahora. Y entran en tensión y no les gusta nada. Porque la anticipación mejora la capacidad de imaginar con unos segundos lo que va a venir. Y eso también es una lección de educación emocional que tiene que ver con el autocontrol, con la regulación emocional. Cuando yo sé que voy a ir a una casa donde discuto con una persona, me puedo preparar para no discutir. O sea, si yo identifico siempre que voy a esa familia, siempre que voy, acabo discutiendo con mi cuñado. Bueno, pues a ver si estas navidades, cuando vaya, no discuto. Tendré que planificar alguna alternativa para no discutir. Si no, se repite la misma historia. Esos segundos de anticipación mejoran el que yo pueda dar respuestas más educadas, más correctas, más reguladas. Y a los niños les pasa igual. Cuando saben que va a aparecer la bruja, ya se agarran a ti. Ya unos segundos antes ya están entrando en el miedo. O sea, ya saben que va a venir el momento de miedo. Entonces, verlo, sentirlo, pero con una distancia de seguridad, porque eso le pasa al cuento, pero a mí no. Pero ya imaginarse que va a pasar eso, es un entrenamiento muy interesante. Y por eso los cuentos son una herramienta fabulosa de educación emocional. Pero se entrenan en todas las, vamos a decir, habilidades emocionales de las que vamos a hablar después. Se entrenan en todas, y aquí os voy a dar pues como un ejemplo. Vamos a coger un texto, vamos a coger un relato y vamos a ir viendo cómo se trabajan todas las habilidades de la educación emocional. Entonces,
Sí que viene bien que el adulto sea creativo, pero no para esto, no para esta función de anticipación. Y a veces incluso el adulto, como voy a hacerlos, bueno, os haré una propuesta luego, puede cambiar el final. Que puede decirle al niño, bueno, ¿y si en vez de hacer esto hubiera hecho otra cosa? ¿Qué hubiera pasado? Y ahí estamos trabajando muchísimas funciones ejecutivas de predicción, de toma de decisiones, de anticipación, de causa-efecto. O sea, que si ha ido por este camino se ha encontrado con esto, pero si quiere ir por ahí o por aquí, se encuentra otras cosas. O sea, le podemos ya meter en una dinámica. Pero primero, esto es muy importante, que anticipen, que se aprendan y que vayan descubriendo distintos niveles como las capas de cebolla del cuento. Y ya no se queden solamente en la historia porque ya se la saben, la segunda vez ya saben cómo acaba, sino que se puedan introducir en otros niveles. Claro, cuando aparece la lectura, aparece la segunda magia. Aparece el segundo momento mágico que potencia muchísimo la educación emocional, sobre todo una de las habilidades que se llama empatía. Luego hablaremos por qué. Porque empezamos a crear mundos que han soñado otros. Por eso yo soy firme defensora de que no todos los cuentos infantiles tengan ilustraciones. Está bien que algunos tengan ilustraciones, pero no todos. Porque cuando yo leo un cuento a un niño y no le doy la ilustración, él se la fabrica en su mente. Con su imaginación, él se fabrica. De hecho, yo tengo una anécdota muy divertida. En una feria del libro se acerca un crío como de 6 años y me dice: no estoy nada contenta con la historia de Dracolino que has sacado, porque creía que la sacaba yo, porque la editaba yo. Eso de las editoriales no lo entienden todavía. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo leí Dracolino en Cuentos para Sentir, que era un libro sin ilustraciones, y me imaginé a mi Dracolino. Y cuando mi mamá me ha comprado el cuento de Dracolino ilustrado, ese no es mi Dracolino. Le digo, claro que no es tu Dracolino, ni el mío tampoco. Yo también me lo imaginé de otra manera. Es el Dracolino del ilustrador. Entonces le expliqué que yo no era la que ilustraba y que el ilustrador se había imaginado a ese dragón. Y que nadie le puede decir al ilustrador cómo se lo va a imaginar. Y que ni yo sé. Y a veces digo, este tampoco es mi Dracolino. Yo me lo he imaginado de otra manera. Es decir, hay que dar cabida, por supuesto, al mundo visual, porque las ilustraciones sabemos que atrapan la atención del crío, ¿no? Son atractores muy potentes de la atención, pero también hay que permitir lectura de cuentos sin ilustraciones para posibilitar que el propio niño o niña que está escuchando, que los niños al escuchar, monten sus personajes, monten incluso sus escenarios. Porque tú le estás diciendo, estábamos junto a un río en un prado. Bueno, es que el prado que tú te imagines con el tuyo a lo mejor no tiene nada que ver. En el mío había vacas, pues en el mío no. En el mío había flores, en el mío había piedras, nada más. O sea, cada uno se imagina su escenario y su personaje y lo modela. Y entonces los críos ahí, cuando son lectores, empiezan a ser constructores de mundos, más allá de lo que el escritor haya propuesto. Que el ilustrador está muy bien, porque es una figura que ayuda muchísimo a comprender el texto y aportan, normalmente los buenos ilustradores aportan más cosas de las que aparecen en el texto, siempre dan algún elemento nuevo, ¿no? Pero esa magia de la lectura y esa magia de la escucha van a estar presentes siempre. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, como mi hijo ya sabe estudiar, ya sabe leer, como, yo qué sé, mi sobrino ya es mayor, tiene 8 años, yo no le voy a leer cuentos. Pues prepárate, porque si le preguntas si le apetece que le leas un cuento, te voy a decir que sí. Yo me encontraba hasta chavales de 10 años que a veces decían, léeme un cuento, y luego me hacen las preguntas, porque en Cuentos para Sentir había preguntas después de cada cuento. Entonces, en vez de hablar de las emociones directamente, a veces el cuento se convierte en un puente, en intermediario, donde se permite hablar de cosas que así a pelo, pues que, no sé, pues a veces los críos se cierran o no se sienten cómodos. Pero bueno, si tú me preguntas si me ha pasado algo parecido a lo del personaje, yo te puedo hablar de mí de una manera indirecta. O sea, que podáis coexistir la lectura autónoma en los lectores con la lectura, aunque sea lector del adulto al niño, y que coexistan ilustrados y no ilustrados, porque esto nos va a dar pues, unos matices distintos. Lo que está bastante estudiado ahora, porque se ha investigado mucho cuáles son los procesos que pasan en el interior del cerebro cuando leemos, lo que se ha demostrado es que el libro es un espejo. Para el lector es un espejo, tanto joven como adulto como adolescente. Es un espejo. Porque tú estás haciendo interpelaciones y estás relacionando lo que estás leyendo con tu propia vida. Vas incluso haciendo comparaciones, vas proyectando, fíjate, pero ¿cómo hace esto? Yo no lo haría así, pero bueno, ¿cómo se le ocurre tomar esta decisión? Y en ese, vamos a decir,
ampliación de mi mundo al mundo de los otros, al mundo de los personajes que aparecen en ese cuento o en ese relato, yo voy descubriendo mi mundo interior y voy descubriéndome a mí también. Por eso es muy, muy interesante lo que dice Michel Petit, que es una investigadora, ella es antropóloga, pero últimamente francesa, se ha puesto a investigar mucho el potencial de la lectura relacionándolo con la educación emocional y con el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces dice una cosa muy importante que luego veremos qué papel tiene en la educación en valores. La lectura desencadena súbitas tomas de conciencia de cosas que nos suceden por dentro. O sea, muchas veces nos encontramos pensando, descubriendo decisiones nuestras, recordando eventos de nuestra vida a través de una novela o de un libro. También pasa con el cine, si es buen cine, que me atrapa y me hace recordar cosas de mi propia vida, ¿no? Y ella dice una cosa muy interesante. A veces, escuchando una historia, si el mundo interior es caótico, yo por eso he trabajado en terapia con cuentos, yo nunca escribí para que me publicaran, la verdad. O sea, ha sido un regalo, porque yo nunca escribí. Yo escribía para los niños y jóvenes que tenían terapia. Y yo veía este efecto. Escuchando una historia, el caos del mundo interior se apacigua. Y por el orden secreto que emana de la obra, porque la obra tiene un ritmo, y tiene un orden y tiene una estructura, el mundo interior nuestro también se puede poner en orden. Yo lo veía, el efecto terapéutico de lo que escribía con mis pacientes. Yo os digo que trabajé con niños y adolescentes. Y era alucinante cómo a través de un cuento ellos mismos descubrían cómo salir a través del laberinto. Era como si el libro fuera el hilo de Ariadna que les guiara a través de su propio laberinto y empezaran a dar sentido a una situación que a lo mejor pues antes era caótica o era muy problemática o muy conflictiva a nivel interno, ¿eh? Por eso no veamos solamente el cuento o el libro, las novelas como diversión, que también, porque tienen muchas funciones, también. Vamos a tocar un aspecto un poquito más profundo, no digo más importante o menos importante, porque bueno, la función lúdica está ahí. O sea, el libro tiene que entretener. Es que si no entretiene, si no atrapa la atención de un niño, pues dice, anda, corta el rollo y otra cosa mariposa, porque esto no me está interesando para nada, ¿no? Y entonces va a la maquinita, o va a la televisión, o va a lo que quiera, pero tiene que atrapar la atención, tiene que ser divertido. Pero siempre se han usado relatos, en todas las tradiciones, en todas las religiones, para transmitir verdades metafísicas, para hablar de cosas muy profundas, para en poco, vamos a decir, en poco espacio y incluso en un tiempo limitado, hablar de cosas que requieren, pues a lo mejor, yo qué sé, me estoy acordando a lo mejor de las parábolas o de versos del Oriente que en una frase resumen un montón de verdades que tú dices, madre mía, qué frase más corta, pero qué profundidad tiene esto, ¿no? Entonces, claro, esa parte terapéutica va un poco acompañando, porque en Oriente, por ejemplo, desde hace muchísimos siglos, la medicina ayurvédica recomendaba plantas y recomendaba cuentos. O sea, ya a los adultos les recomendaba cuentos para sanar, porque sabía que, vamos a decir así, la historia que mostraba ese cuento, ese relato, le iba a servir para poner en orden, a lo mejor, alguna disfunción que tenía la persona. O sea que estas funciones no es que sean más importantes unas que otras. Yo me voy a centrar, por supuesto, en la parte más de educación emocional y en la parte de educación en valores. Pero vuelvo a repetir, si los cuentos aburren, no sirven ni para lo uno ni para lo otro. Tienen que atrapar, tienen que dar un mensaje atractivo, fácilmente comprensible, que tenga además distintas interpretaciones, no sea una cosa tan lineal como que para que no permita la creatividad. Y como vamos a hacer un ejercicio práctico, lo vais a ver. Yo no lo quiero anticipar, mejor vivirlo. Y esto lo traigo, pensé si traerlo o no traerlo, comentarlo o no comentarlo, y al final dije, bueno, lo voy a comentar. A ver, ¿qué es lo que quiero comentar aquí? Todas las investigaciones que se están haciendo ahora sobre qué sucede en el cerebro de una persona cuando está escuchando, por ejemplo, un niño, cuando está escuchando un cuento que le atrapa, o de un adulto cuando está leyendo un libro o está oyendo un audiolibro que le atrapa, les ponen electrodos, miden su actividad eléctrica que se ve en una televisión. Hoy el interior del cerebro se puede ver en vivo y en directo. Nada, nos ponen unos electrodos y ahí en una pantalla de televisor están viendo qué áreas se activan, qué zonas del cerebro consumen más oxígeno. Bueno, pueden averiguar incluso qué sentimos, sin vernos ni la cara ni la reacción. Y nos ponen una música y ven en el ordenador cómo responde nuestro cerebro. Pues bien, lo que se ha demostrado es que cuando una persona está inmersa, o sea, te tiene que atrapar la atención,
y está metida dentro de un cuento, porque es un niño que está escuchando un cuento, o un adulto que está leyendo algo que le atrapa, en su cerebro se activan las mismas zonas que si estuviera viviendo en vivo y en directo esa historia. Fijaros el potencial que tiene la imaginación. O sea, para el cerebro no hay diferencia entre imaginado y vivido. Esto es para bien y para mal. Claro, un adolescente que está leyendo todo el día novelas de terror, cuentos de asesinatos, tal, llega un momento que las zonas relacionadas con la empatía se activan menos, porque ya el sufrimiento no le afecta. Esto es muy grave. Y al contrario, queremos desarrollar la empatía y desarrollar la compasión, que es un valor. A través de la lectura es una herramienta perfecta, porque sin que tú lo quieras, ese niño se pone en lugar de ese perro abandonado que le han dejado en la calle solo. El niño se identifica rápidamente, emocionalmente, con ese perro y siente pena por el perro. Y no tienes que decir nada, es que pasa en su cerebro. Siempre que se encuentre atrapado, ¿eh? No cuando tú estás oyendo la televisión, a la vez estás leyendo la novela y a la vez estás pendiente de una llamada que tienes que hacer. No, entonces el cerebro está disperso y hay lucecitas por aquí, por aquí, por aquí, según lo que estés pensando. No, es cuando estás metido, ¿eh? O bien escuchando o bien leyendo algo. Y ahí es interesante porque hasta se ha demostrado que personas que no pueden andar porque tienen una tetraplegia o tienen cualquier tipo de problema con la columna y no pueden andar, si ellos van leyendo que una persona corre por el bosque, se activan sus zonas motrices, aunque estén dañadas. O sea, es alucinante el poder, porque la imaginación, para el cerebro, lo imaginado es igual que lo vivido. Y hay personas que huelen el mar, si está leyendo una novela, que van en un velero y las gaviotas, no sé qué, empiezan a oler el mar. Claro, porque se está estimulando. O yo qué sé, cualquier libro donde hable de una receta de cocina que la abuela le enseñó a la nieta y están ahí cocinando, es que te puede llegar hasta el olor al chocolate. O sea, te puede llegar, porque el cerebro está metido en esa situación y capta a través de los sentidos lo que se está planteando. Digo que para bien o para mal, por eso hay que ser muy selectivos con los alimentos a modo de literatura que se ofrece a niños y a jóvenes, claro. Porque también puede ser lo que os he dicho anteriormente, una persona que está continuamente leyendo que si vampiros, que si hombres lobo, que si asesinatos, que si tal, al final la sangre y la violencia le trae fresco. El cerebro ya lo ha saturado, lo ha visto como algo normal y luego lo ve en la vida real y bueno, como está acostumbrado no le afecta de la misma manera. Esto es muy importante. Se está ahora investigando lo mismo con los videojuegos. Cómo aumentan la empatía o disminuyen la empatía en función de si el avatar es bueno o es malo. Si gana puntos matando o gana puntos salvando. Entonces, ahora hay una investigación abierta muy interesante de cómo la empatía, cualidad emocional básica para convivir bien y convivir en armonía, aumenta o disminuye en función del tema de los avatares. O sea que eso es otro tema que no me quiero meter, pero lo dejo ahí abierto. Y ahora vamos a hablar qué son las emociones, porque para hablar de educación emocional y ver cómo los cuentos pueden impactar y cómo pueden ser un elemento muy potente para educar nuestras emociones y las emociones de los niños y jóvenes que tenemos a nuestro cargo, tenemos que entender que venimos ya con las emociones. No es que las aprendamos cuando nacemos, no. Venimos con 6 emociones básicas, que yo tengo colección de ecografías que se expresan en el útero antes de nacer, las 6. Alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Esas 6, antes de nacer, ya hay ecografías que yo tengo con el bebé en el útero expresándolas. A partir del 7º mes de embarazo perfectamente se ven esas ecografías. Y provocadas por estímulos concretos, ¿eh? O sea, no porque esté gesticulando. El bebé a lo mejor al 5º o 6º mes empieza a mover la boca y los ojos para ir explorando los movimientos que tiene ya en el rostro. Ya tiene los 30 músculos en la cara y va poniendo. Pero ya se ha investigado que a partir del 7º mes tiene, vamos a decir así, unas respuestas totalmente aceptables y totalmente vinculadas a lo que está viviendo. Alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. ¿Qué es lo que sucede? Que las emociones son experiencias muy complejas y son experiencias psicológicas y fisiológicas. Esto es interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a la educación, porque cuando un alumno está en la clase, tenga la edad que tenga y tiene miedo a mi asignatura o a una situación de bullying o a una situación de cualquier tipo que le provoca miedo o ante un examen, automáticamente esas emociones condicionan su estado físico y su estado mental, no solamente el físico. Es decir, cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo nos llegan sustancias químicas diferentes.
Por lo tanto, el alumno entra en un estado cuerpo-mente totalmente diferente si tiene miedo, si tiene confianza. Si está en calma o está con ansiedad. Si está contento o está triste. Si se enfada o se siente confiado y tranquilo y relajado y confía en los demás y en el entorno. Nada que ver. Son estados cuerpo-mente. Y hay un ejemplo muy claro, que seguramente o lo habéis experimentado o lo habéis oído. Una señora de un pueblo que era muy sabia decía que el que se enamora no lo nota, pero a los 2 días se vuelve idiota. Pero es una sabia. ¿Por qué? El enamoramiento es un chute de endorfinas impresionante, que llegan al sistema sanguíneo. Donde va la sangre, van las endorfinas. Entonces, tienes un callo en el pie y te pisan el callo y no te duele. ¿Por qué? Porque las endorfinas son opiáceos naturales. O sea, estás en un globo cuando estás enamorado, pero mal que no dura mucho, porque si no seríamos idiotas durante demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Esas endorfinas hacen que lo veas todo maravilloso. Tan maravilloso que no puede pasar nada malo. Si tú estás enamorado, el mundo, vamos, que no puede haber una guerra, es imposible. Es que no puede haber una crisis. O sea, una persona enamorada, de verdad que no piensa. Está enamorada, nada más. Y entre paréntesis, a mí me llamaron para trabajar al Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid, porque un inspector, por poco, bueno, al no detectar un error en una fuga radioactiva en un reactor nuclear de una central, que no puedo decir dónde, como estaba enamorado, la luz roja, nada, esto es un fallo de esto, es un simulacro seguro. Y no era un simulacro ni nada por el estilo, pero él enamorado hasta los topes no podía imaginar que podía haber un suceso peligroso. O sea, la persona enamorada no detecta errores. Tú corriges estando enamorada y dices, le falta aquí esta palabra, se la pongo yo. Que le falta el acento, no tapo un acento. Pero corrige ese mismo examen estando enfadada o enfadado. Bueno, ya la cosa cambia mucho. O sea, no somos objetivos, para nada. Entonces, según nuestro estado emocional, como nuestro estado cuerpo-mente se modifica, yo tengo que darme cuenta que hay emociones que van a ayudar al alumno a aprender y hay otras emociones que le vuelven tonto total. O sea, por ejemplo, la euforia no es nada positiva, la alegría sí, pero la euforia no. Porque la euforia es, esto está chupado, yo con una lectura que haga de esto ya, vamos, contesto pero seguro. Y hay alumnos que han suspendido porque no se han dado cuenta que había que dar la vuelta a la hoja, que había para preguntas en la segunda parte. Lo he hecho el primero, pero en todas las preguntas, siempre las 3. No, si había 4. Bueno, pues ya te has cargado el examen por una tontería. O sea, la euforia no es buena para muchas cosas, pero deseable, pues siempre. A todos nos gusta estar contentos, pero las emociones son experiencias psicofisiológicas. No podemos olvidar que hay una parte física y otra parte mental. Y cómo me siento a nivel físico me va a afectar a cómo pienso y a cómo reacciono. Y tienen 2 causas, y esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Las emociones las podemos provocar desde fuera o desde dentro. Las provocan desde fuera, pues la publicidad, alguien que aparca en un hueco que iba yo a aparcar y aparca antes, alguien que se me cuele en la fila, alguien que me da una buena noticia, alguien que me manda un WhatsApp, me está provocando emociones desde fuera. Serán de un color, de otro color, con un nombre o con otro. Pero hay muchos estímulos de fuera que me provocan emociones. La publicidad me provoca emociones, ya está muy estudiado. Las películas, la música que oigo, incluso los edificios me provocan emociones, está muy estudiado todo eso. ¿Qué sucede? Que esos son elementos externos, detonantes externos, pero de esos yo no soy responsable en cierta medida, porque me vienen de fuera. Ahora, de los que me vienen de dentro sí soy totalmente responsable. Yo sola me puedo provocar emociones. ¿Cómo? A través de pensamientos y recuerdos. Y eso es mi mundo interior. Y nadie lo tiene por qué saber. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los alumnos están sentados, incluso me están prestando atención, yo creo que me están prestando atención porque me miran, pero solo están de cuerpo presente, nada más. Porque su mente está donde va la emoción, que su abuelo está enfermo, que no sabe qué va a pasar, si va a ir a la residencia, si no, si mamá le tiene que cuidar, si no sé qué. Como ahí tenga un foco de emoción muy potente, ahí va la atención. Entonces, para tener a los alumnos aquí, tenemos que atrapar su atención aquí. Y tenemos que darnos cuenta que esos detonantes internos son tremendamente potentes. Y yo no los conozco, porque yo no me meto en su cabeza para saber en qué está pensando. Voy a intentar que piensen en lo que yo quiera y en tenerles en el aula, pero como hay un pensamiento o un recuerdo, es lo mismo que
yo qué sé, si alguien tiene miedo a los demás porque abusan de ellos o porque hacen bullying o por tal, no te presta atención, está pensando qué va a pasar cuando baje al patio, cuando salga esta tarde, cuando vaya a mi casa, qué estarán planeando, tal, y tú no lo sabes. Es su mundo interior, ellos mismos están dando esos detonantes y pueden entrar en pánico y quedarse bloqueados ante un examen. Y a lo mejor son buenos estudiantes, tú dices, pero si estudia, una cosa es estudiar y otra cosa es demostrar que has estudiado. Es que ya sabemos que una cosa es el aprendizaje y otra cosa es el rendimiento académico. El rendimiento académico notas, el aprendizaje no. El aprendizaje puede estar muy asentado en una persona y no ser capaz en un examen de contestar lo que tú le pides. O sea, eso ya lo sabemos. Y normalmente lo que sucede es una emoción descontrolada que hace que la persona se quede totalmente bloqueada. Sobre todo la ansiedad y el miedo. Entonces, tenemos que entender estos. Entonces, claro, yo os pregunto, ¿el cuento qué es? ¿Un detonante externo o un detonante interno? A ver, ¿qué opináis? Las dos cosas. Claramente. Claramente. Tú estás leyendo, pero también estás imaginando y también estás generándote ese, vamos a decir, ese proceso mental de lo que está pasando y juzgando lo que está pasando también ahí en la novela o en el libro o en el cuento. Estás como desdoblada. Por lo tanto, claro que es un detonante externo a la novela porque se ve, mira, estoy leyendo esto y si es de humor, pues me reiré y si es dramática, pues a lo mejor lloro. Vale, esto. Pero yo por dentro estoy haciendo esas simulaciones y complementando lo que el escritor me ha querido contar, con mi propia historia, a lo mejor, o con mi propia reflexión. Por lo tanto, es un detonante muy potente, que atrapa desde dentro y desde fuera. Como os decía, estas son las emociones básicas, venimos con ellas en el ADN. Y evidentemente, cada una de ellas se expresa con un gesto, con un tono de voz, con una postura corporal. Cada una nos impulsa a actuar de una determinada manera, no son buenas ni malas, sino unas me hacen sentir bien y otras me hacen sentir mal, pero todas tienen funciones. O sea, no podemos evitar traer esas 6, son como los colores básicos. Luego ya vendrán las mezclas, pero esas 6 que hay que educarlas, hay que aceptarlas y hay que comprenderlas son totalmente la base de la educación emocional. Absolutamente la base de la educación emocional. Vuelvo para atrás. ¿Por qué estas 6? Porque luego me puedo meter, vamos a decir que estas son las emociones primarias, y luego puedo ir, que trabajaremos aquí en algún momento, a las emociones secundarias que son culturales. Son provocadas por el aprendizaje. La vergüenza, la culpa, la indignación, el rechazo, el aburrimiento, todo eso es cultural. O sea, hay tribus, hay culturas que no saben lo que es la vergüenza, y muchísimo menos la vergüenza ajena, que la inventamos en España en el siglo XVII. O sea, que aparece por primera vez en un libro español del siglo XVII. O sea, ese término como que tú te avergüenzas por lo que hace otro, pues aquí sí. Aquí nos avergonzamos. Decir que no, ¿eh? Estamos viendo en la televisión que alguien está haciendo algunas declaraciones y digo, pero no tendrá vergüenza. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Eso lo hacemos muy a menudo. Y los niños también ven a su hermana en pataleta. ¡Ay, qué vergüenza! Que no, yo me alejo, que no es mi hermana esta. ¡Qué vergüenza me hace pasar! ¿Cómo que te hace pasar a ti? Pues sí, el comportamiento de otro me puede provocar a mí. Son emociones culturales. Estas no. Estas vienen en el ADN. Nos gusten unas más, otras menos. Todas tienen funciones diferentes y todas existen por algo. Pero, ¿de qué se trata? De educarlas. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Si no las educamos, bueno, pues nos pueden generar malas pasadas, nos pueden hacer sufrir, nos pueden hacer pasarlo muy mal. Porque las emociones no se van porque tú les digas que se vayan, ni vienen porque tú les digas que vengan. O sea, ellas tienen su propia dinámica. Y a veces estás muy contenta y dices, qué bien, quiero estar siempre contenta. Pues mira, no se puede. A mí cuando algún padre o madre me había dicho, es que mi hijo está siempre feliz, digo, pues llévale al psicólogo, que algo le pasa. Porque no se puede estar siempre feliz. Entonces estará disimulando, o estará fingiendo, o estará reprimiendo otras emociones. Pero uno no puede estar siempre feliz ni contento. Es imposible. O sea, igual que si una persona dice, yo estoy siempre enfadado. Siempre, siempre no. Estarás muy a menudo, pero siempre, siempre no. Y le pillas en algún momento donde se ha reído, donde lo ha pasado bien. ¿Ves? Como siempre, siempre no. Es decir, hay que educarlas a través de un proceso que es la educación emocional. Y ahí es donde nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué es tan interesante y se está hablando cada vez más de la educación emocional? Veréis, yo llevo ya, 22 años, 23 años, dando formación en educación emocional a claustros y a familias. Y he hecho seguimiento a centros durante 10 años, a veces, ¿no? Niños que estaban aprendiendo a manejar sus emociones con 3-4 años, verlos con 13 y 14. No son marcianos, son adolescentes.
pero tienen herramientas que otras no han tenido para manejar su mundo emocional. Entonces, lo que se ha demostrado, y por eso ahora hay como, está poniendo mucho el énfasis después de la pandemia, y porque la salud mental de la población infantil y juvenil está fatal, ya os lo digo yo que está fatal, se ha triplicado el número de suicidios, bueno, hay muchísimos problemas de ansiedad en los colegios. Entonces la gente se está dando cuenta que lo que fallan son las habilidades emocionales, que un alumno puede ser muy bueno a nivel cognitivo y un adulto incluso puede tener muchos máster y entrar en depresión o una bajísima tolerancia a la frustración cuando le dicen no puedes salir de casa. O sea, es que la pandemia ha puesto negro sobre blanco muchas dificultades de control emocional y de buena gestión emocional. Pero eso o se entrena o de repente porque lo necesites no lo tienes. Es que los niños tienen que ser resilientes. Bueno, o los entrenas para que lo sean o no lo son. No vienen en el ADN. Es que tienen que ser empáticos. O lo entrenas o no tienen por qué. No vienen en el ADN. O sea, las habilidades emocionales se desarrollan ¿cómo? Poniéndolas en práctica. Se aprende a cocinar cocinando, no escuchando al arguiñano. Por mucho que le escuches o leas un libro de recetas, si no te pones a cocinar, pues no vas a aprender a cocinar. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a conducir conduciendo. Así de claro. Se aprende todo lo que vamos a ver de educación emocional poniéndolo en práctica. La primera vez te saldrá mal, te costará un poquito más, cada vez que te entrenes te costará menos y al final dices, oye, pues ya tengo esta habilidad ya conseguida, ya sé cocinar. A lo mejor no me atrevo con todo, pero bueno, tengo ya un repertorio de recetas bastante digno. Pero cuando empezaste no lo sabías, porque son aprendizajes. El que se haya puesto tanto de acento es porque se ha demostrado, y ya hay mucha investigación, que es un factor de prevención de cantidad de problemas que hoy tienen nuestros niños y jóvenes. Bullying, acoso, suicidio, consumo de drogas, fracaso escolar, problemas de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se han hecho tesis doctorales de todo esto durante más de 26 años que ya llevamos en esta investigación. Entonces, claro, al final, si tú preguntas o preguntáis a todos los padres y madres, yo creo que mis hijos sean felices y que estén bien. Bueno, claro, pero eso se conquista, eso se gana, no se lo regalas tú cuando nacen. Pero tampoco se lo puedes quitar si él lo ha conseguido. O sea, son habilidades que nacen de dentro. Y lo que sí que se ha visto es que las habilidades de la educación emocional y la felicidad y el bienestar tienen muchos puntos en común. Entonces, claro, como ahora hay mucho estudio de la felicidad y del bienestar, pues otra vez volvemos a que se ha demostrado que esas habilidades emocionales ayudan a que la persona tenga un mayor nivel de bienestar, ¿no? Y sobre todo, les ayuda a que se hagan fuertes, les da recursos para que cuando vengan situaciones difíciles en la vida estén preparados. O sea, lo que vamos a hablar ahora, después de hacer una experiencia práctica, que os voy a poner como sugerencia, lo que vamos a hablar ahora son dotar de herramientas de educación emocional y en valores para que ellos tengan esas herramientas y las usen cuando las necesiten. No las van a usar siempre. Si tenéis una caja de herramientas en vuestra casa, no uséis todo lo que es el martillo, ni el serrucho, ni la llave inglesa, ni el destornillador. Pero que un día lo necesitas, tienes ahí la caja, coges la herramienta y la usas. Sabes usarla, sabes para qué es, no se te ocurre clavar un clavo con un destornillador, sino que sabes que para eso está el martillo, y de eso va la educación emocional. Porque si les da la caja de herramientas, ahí tienes esta mochila, esta caja de herramientas, con estas herramientas, cuando vengan fuertes en la vida, las puedes usar. Si no las tienes, no las puedes improvisar. Hombre, nadie quiere que a los críos les pasen cosas, menos los padres, no quieren que sufran dificultades o problemas, pero no se los pueden evitar. O sea, es que eso está clarísimo. No les van a evitar que algún ser querido se muera a su alrededor, no van a evitar que fracasen en algún plan, en algún objetivo que tengan, no les pueden evitar que algún amigo a lo mejor les dé la espalda, un fracaso en alguna situación amorosa, es que no les van a poder evitar. Pero si tienen herramientas, los van a enfrentar esos problemas o esas dificultades de otra manera. Y ahora os voy a pedir, vamos a crear un micro relato. Quien quiera, aquí en papel y 2 lápices. Y yo tengo otros 2, si alguien quiere. ¿Tenéis algo para escribir? Vale. ¿Preparados? A ver, esto es voluntario. Y luego la puesta en común, por supuesto, más voluntaria todavía. Pero es para que lo veáis. A ver, esta es una actividad que también podéis desarrollar en el aula. Esto es a partir de primaria, pero luego diré para infantil cómo se puede hacer, porque ellos no van a leer lo que pones aquí, pero sí entienden los dibujos. Entonces, en infantil con pictogramas, con dibujos, y no los 6 apartados. Yo aquí tengo 6 apartados. Vamos a verlo de momento el más complejo y luego lo simplificamos. Tenéis que elegir un elemento de cada bloque. Y yo voy leyendo.
Un personaje, pues el unicornio, mendigo, una oveja o una maga. Tenéis que elegir una emoción y vais apuntando en el papel, ¿eh? El personaje, la emoción... ¿Alguien necesita papel? Sí. Mira, pasáis por allí. Sí. No, folios hay, lo que no sé si tenéis bolígrafo. Mira, ir buscando. ¿Veis desde el fondo? ¿Veis? Vale. Ir buscando un elemento de cada bloque. A ver, un elemento de cada bloque. Un personaje, una emoción, un entorno, un objeto, un poder especial y un valor. Elegís y los ponéis todos seguidos en el papel. Y entonces, ¿lo tenéis ya? ¿Más o menos? ¿No? Vale. Uno de cada bloque. Elegir bien porque a continuación tenéis que hacer un microrelato que puede ser tres renglones o 4 como mucho, ¿eh? Como mucho. 5 como mucho. Donde aparezcan esas palabras. Donde aparezcan las 6 palabras que habéis elegido. O sea, os tenéis que inventar un microrelato, vamos, que os voy a dar 5 minutos. O sea, que no da para una novela. Donde aparezcan esos. ¿Pueden aparecer repetidos? Sí, pueden aparecer repetidos. Porque sobre todo, si es el personaje, pues es muy normal que aparezca no solamente en una frase, sino que aparezca a veces en el final también. Pero lo que no puede ser es que no aparezca alguno de las palabras que habéis elegido. Tienen que aparecer las 6 palabras. Entonces, os doy 5 minutos. A ver, ya, control. Y vamos viendo, a ver cómo, porque lo vamos a hacer luego el trabajo sobre la práctica que habéis hecho aquí ahora, que es más fácil. Puede ser colaborativo, personal, como queráis. Entre 2, cada persona, lo que queráis. Micro relato. 5 filas, 5 renglones, como mucho. Y os digo que os van a sobrar los 5. He elegido estos 4 valores, pero podéis poner otros, ¿eh? Cuando lo hagáis vosotros con los alumnos o con los hijos, podéis elegir otros. Ir terminando ya. Bueno, ir terminando ya. Tenerlo ahí a mano, porque sobre el trabajo que habéis hecho voy a haceros la propuesta de qué se puede sacar con este ejercicio, y también os digo que en infantil, por ejemplo,
ponéis fotografías. Yo suelo hacer fotografías y las meto en fundas de plástico, tipo así de esta cartulina, meto en fundas de plástico para que sean manipulables y no se estropeen. Y podéis coger distintos personajes, que por ejemplo a lo mejor cuentos que incluso yo ya no he oído, o personajes nuevos. Evidentemente en función de la edad podéis hacerlo más complejo o más sencillo. Yo normalmente con infantil veo el personaje, una emoción, un entorno y un objeto, y dejo los poderes y los valores para más mayorcitos. En P5 ya meto el valor y ya a lo mejor meto el poder, pero con los objetos, personajes, emoción, ya empiezan ellos a crear su propio mundo. Y además lo tienen que poner en orden. Luego cuando se inventen, pues en un lugar que era un jardín de una casa, había un duende, y ponen el duende, que no sé qué, y hacen temas muy rapiditos, muy, vamos a decir, y empiezan a romper esa, vamos a decir, ese miedo, porque yo creo que es como que hay mucha gente que dice, yo no soy creativa, yo no puedo inventar, yo no... Bueno, un microrrelato es muy rápido. Y un crío que dice, no, tú cuéntamelo a mí, pero yo no soy inventar ningún cuento, descubre que sí que puede inventar cuentos. Y luego, cambiando el orden y cambiando los personajes, puede sacar cosas nuevas. O sea, esto es como una receta, tienes los ingredientes, bueno, pues ahora los voy a mezclar en distintas proporciones y ahora los voy a cambiar de orden, a ver qué me sale. Entonces, pues lo divertido es eso, que con esto ya podemos empezar a tener un relato que tiene un principio, que tiene un entorno, que tiene algo, que pasa algo, porque hay poderes, hay objetos, y que tiene un final. Eso está muy claro. Pero en la educación emocional nos vamos a tener que centrar sobre todo en estos aspectos. Vamos a empezar a trabajar sobre la práctica. La primera lección de educación emocional, y que también sirve para educación en valores, porque educación emocional y en valores tienen muchos puntos en común, es el darme cuenta de lo que siento. Darme cuenta de lo que siento, saber identificar y poner palabras. Yo me siento enfadado, yo me siento triste. Claro, si yo doy a los de infantil 4 palabras que son emociones, antes he tenido que decirles lo que es cada emoción. Por eso he tenido que leer cuentos donde aparezcan esas emociones. O he tenido que hacer énfasis, uy, fíjate lo enfadado que estaba el oso cuando le quitaron la miel, cuando entraron en su cueva y le robaron la miel. Y tengo que poner cara de enfado, y tengo que poner tono de voz de enfado. Cuando ya saben lo que es el enfado, lo pueden elegir. Pero si no lo saben, es muy difícil que lo pongan de forma pertinente en un relato. Entonces, la primera competencia que siempre se trabaja en educación emocional, la primerísima es estas. Poner nombre, identificar, ser consciente de que yo siento algo, de que no estoy como hace 5 minutos, de que algo me ha pasado, y saberlas comunicar de forma verbal y no verbal. Estoy enfadado, y poner cara de enfado, o de enfado, y gestos muy, muy claros de enfado. Esa es como la primera, vamos a decir, característica. Vamos a la siguiente. Bueno, conocer sus detonantes, lo hemos dicho antes ya, tanto si son internos como si son externos. A ver, en infantil todos los detonantes son externos, os lo aviso. Es muy fácil porque todo lo que pasa, pasa por algo que es visible. Me he enfadado porque me ha quitado el cuaderno. Estoy contento porque me ha dejado su bocadillo, me ha dado un mordisco. Estoy muy triste porque mi mascota está enferma. O sea, todo es cosas que vienen de fuera. A partir de los 6 años ya los detonantes pueden ser internos. Yo ahora los voy a nombrar y luego vamos a volver para atrás a vuestros textos. Ir pensando qué preguntas haríais o cómo trabajaríais con el microrrelato que habéis inventado estas competencias. Yo ahora os pongo la segunda, luego como vamos a ir para atrás, simplemente es como de presentación. Regulación emocional, es decir, cómo expreso de forma adecuada lo que siento. Puedo expresar y hacer daño a los demás. Puedo explotar cuando estoy enfadada. Pero puede que no, que aprenda estrategias de autocontrol, que aprenda a, si estoy triste, expresar adecuadamente mi tristeza. Si estoy enfadado o viene una frustración, ser capaz de gestionar y tolerar esa frustración, saber que todo no lo puedo elegir, que tengo que aprender a esperar, que todo no puede ser ya. Y saber, para los más mayores, siempre dejo para los más mayores el final, saber cambiar mi estado emocional negativo por otro más positivo. Eso, esa regulación emocional, los peques hasta 6 años, con los 3 primeros va que chuta. Entonces tenéis que ver si en vuestro relato, puede que sí o puede que no, se puede trabajar la regulación. Puede que sí o puede que no, esto no es obligatorio. La primera sí, porque al tener una emoción obligada dentro del relato, tiene que aparecer el poner nombre a la emoción que hayáis elegido. Y habrá un detonante, claramente. Pero a veces no está tan presente y nosotros luego lo podemos transformar para que esté.
Cuarta competencia, autonomía emocional, es decir, el quererme a mí, el valorarme, el estar seguro de mis capacidades, conocer también mis límites, el atreverme a comunicar a los demás lo que siento, el tener sueños, objetivos, metas, ¿no? Tener una motivación que me nazca de dentro y ser optimista, tener la capacidad de ver las cosas en positivo, fijándome siempre en lo que tengo y no en lo que no tengo, aunque no negando por ello lo que no tengo. La realidad es la que es. El vaso lo puedo ver medio lleno, medio vacío y el vaso no va a variar su realidad. Y en los más mayores, la resiliencia, la capacidad de superar dificultades, crecer a pesar de las dificultades, ¿no? Y transformarme incluso por las dificultades, ya para más mayores, a partir de 6, 7 años. Y la última es la competencia social. O sea, en estos 4 bloques nos vamos a centrar y ahora voy a ir para atrás. Aquí entran ya varios personajes. Aquí el personaje tendría que interactuar con otros. O la situación que he escrito tendría que dar lugar a que otros personajes puedan entrar en el juego. Puede que la podáis trabajar o que no, dependiendo de lo que hayáis escrito. La primera microhabilidad, pues, comunicarte con los demás, aprender a escuchar a los demás. La segunda, que es el corazón de esta habilidad, ser empático, entender al otro, lo que le está pasando al otro. Vuelvo a repetir que puede que todas las competencias las podáis trabajar con vuestro microrelato o no, sea más pertinente para una competencia que para otra. Pero también la asertividad, el aprender a expresar tus necesidades, tus deseos. Claro, sin herir al otro, pero tampoco sin ser sumiso y callarte, porque es una comunicación asertiva, no violenta. Y para los más mayores, aprender a resolver conflictos. A partir de 6 años, aprender y prevenir incluso la aparición de los conflictos. Claro, todo esto, ahora voy para atrás y ahora ya sí, quien quiera me dice, pues yo con este microrelato que lo podéis compartir, podría trabajar esto, otro. Yo os doy pistas si se puede incorporar algún elemento más para ampliar, por ejemplo, la competencia social o alguna que no pueda aparecer. Entonces ahora ya voluntariamente, quien quiera, 3 o 4 ejemplos, no más, porque vamos a continuar con educación en valores y quiero también dar ahí otro tiempo. ¿Quién quiere compartir su microrelato? Aquí, esto no es un concurso. Vale, muy bien, muchas gracias. Esto es para que nos sirva a todos, o sea que os lo agradezco. Vale. El unicornio abandonado en el desierto. Sí, perdón, sí. Dime. Es que habían levantado la mano detrás y me había dicho yo antes. No, empieza tú y luego él. Vale, ven, venga. ¿Quién? Tú. Yo. Tú El unicornio, abandonado en el desierto, todavía poco consciente, vio con alegría ante sí un reloj y supo que cerca, sin duda, habría otro ser, posiblemente volador, con el que entablar amistad. ¿Qué podrías tú sacar de ese microrelato? De todo lo que hemos hablado aquí, ¿qué se te ocurre así a la primera? Pues que en la indefinición, en la inconsciencia, cualquier objeto puede significar una pista que te estimule, porque lógicamente estar solo o pensar que un reloj significa que por allí ha pasado alguien, pues es un principio de esperanza. ¿Y qué de las 4 habilidades que hemos hablado aquí, o de las 4, mejor dicho, competencias, qué podrías tú plantear, por ejemplo, a un alumno de 7 años o 8 años si se encuentra con este microrelato? Eso ya no lo sé. A ver, el resto de gente, repítelo otra vez, por favor, rapidito. Repite el texto. Escuchad y decir, pues yo con este texto podría plantear esta situación para hablar de este tema y trabajar esta competencia. A lo mejor es que el relato no da de sí mucho. Todos dan. Sí, repítelo, por favor. El unicornio, abandonado en el desierto, todavía poco consciente, vio con alegría ante sí un reloj y supo que cerca, sin duda, habría otro ser, posiblemente volador, con el que entablar amistad. Muy bien. ¿Qué puedes aportar tú a este relato? Pues por la vida abriendo un poco más la vista, porque puedo encontrar algo que me pueda hacer caer en la cuenta de es posible. Conciencia emocional y social. El darme cuenta y además la competencia social también, porque estás esperando que aparezca alguien. ¿Quién te habla de amistad con alguien? O sea, has elegido el valor de la amistad en el desierto, imagínate. O sea, esto para un adolescente le da para una poesía entera, o para una canción. Porque, claro, un unicornio en el desierto, y empezarán algunos
además que es muy lógico, ¿eh? Pero ¿cómo va a haber un unicornio en el desierto de Combre? En el mundo de la creatividad todo es posible y está abandonado más. ¿Y quién abandona en el desierto? ¿Y dónde ha venido este? Entonces echa para atrás. Echa para atrás. ¿Cómo ha llegado ahí? Echa para atrás. Cuando el microrrelato veáis que no tiene en sí, que lo tiene, pero tiene un antes y tendrá un después, que se puede ir ampliando. Esto es como el núcleo. Y ahora, ¿cómo ha llegado el unicornio al desierto? ¿Quién lo ha dejado y abandonado? Porque no está muy consciente significa que ha estado inconsciente, ¿no? Todavía no estaba muy consciente, pues significa que ha estado inconsciente. O sea, lo han drogado o le han metido algo y lo han soltado ahí en mitad del desierto. A ver, ¿quién ha hecho eso? ¿Y cómo se sentirá él si alguien ha hecho eso con él? ¿Sabes? O sea, ir tirando del hilito para que... Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? La empatía. O sea, cualquier relato permite soltar el antes, ir al después y que el personaje se meta en el relato. Digo el personaje, el alumno, tenga la edad que tenga. Claro, por ejemplo, este texto, yo no lo pondría para infantil, pero sí lo pondría para primaria, para segundo ciclo, tercer ciclo, o más. ¿Le veis alguna otra posibilidad a este microrrelato? Sí. Para una catequesis ya más adultos o tal, el sentido de la trascendencia, saber que no estamos solos. Claro. Ni en el desierto ni siquiera. Solos, ni abandonados, ni en el desierto. Nuestra vida no está abocada a la soledad. Entonces, el sentido de la trascendencia, de esa presencia, que estoy hablando en un campo muy concreto, Sí. pero bueno, puede pasar también en otros aspectos. Claro, o hablar de que el desierto puede ser una etapa en la vida de una persona, pero que no es el final. También la apertura a escuchar esos sonidos que a veces están, que no podemos, y por nuestras situaciones, por lo que sea, pues no los detectamos, no los percibimos, no los detectamos. Y observar, escuchar y observar, porque observa y ve un reloj. Y eso le da una pista de que alguien ha pasado por allí. Ver lo que hay. Claro, porque podemos pensar, ¿cómo va a haber un...? No, es que no tenemos que buscar lógica. O sea, una de las cosas que potencia muchísimo la educación en valores y la educación emocional es no buscar la lógica, porque las emociones tienen un lenguaje diferente. No es el lenguaje de la lógica. Entonces podemos encontrar muchas puertas abiertas que no van a sitios que ya conocemos, por lo bonito que es. Abrir una puerta, a ver dónde me lleva, abres otra puerta, a ver dónde me lleva, pero el microrrelato lo que te permite es tener como un pasillo por el que andar. Andas antes, andas después, pero ya tienes un núcleo. Vamos a escuchar el segundo microrrelato. Y así vamos a ir completando. Es más simple que el mecanismo un poquito. Todo tiene que ser simple porque no se da tiempo para que lo hagáis complejo. Incluso al final con lo que me ha salido. Pero A ver. Eras una oveja que se puso muy contenta cuando visitó por primera vez el jardín. Encontró una linterna que le hizo descubrir nuevas hierbas sabrosas que le aportaban una gran sensación de libertad que casi le hacían volar. O sea, encontró unas setas, o sea... Unas setas alucinógenas. ¿Y qué podrías trabajar en eso? Bueno, como es muy obvio, pero decirlo entre todos. ¿Qué cosas de las 4 competencias, conciencia, regulación, autonomía, autoestima, sueños y lo que es la competencia social? A lo mejor la social menos, pero las otras, ¿qué podríais trabajar con ese relato? Tú mismo, primero, porque al escribirlo seguramente te ha venido. Ser consciente de que él se encuentra muy bien, muy a gusto. Se encuentra muy a gusto consigo mismo. Conciencia emocional, eso. La oveja. Sí, La oveja. Es decir, se encuentra contenta y descubre algo nuevo. O sea, cuando descubrimos algo nuevo estamos motivados. Ahí se podría trabajar también la automotivación. Porque la curiosidad es la base de la motivación. Entonces, estamos trabajando la autonomía emocional porque sales a un sitio desconocido. O sea, los niños cuando se desapegan empiezan a generar una mayor autonomía, pero tienen que entrar en territorios que no conocen. Cuando gatean se van del sitio donde están a otro, ya se pueden desplazar. Cuando andan no te quiero contar. Entonces, cada vez que son más autónomos, tienen más riesgos, entre comillas, claro, porque entran en sitios donde no han estado, que es lo que le pasa a la oveja, llega a un jardín que nunca, y hace cosas que nunca había hecho. Se puede trabajar muy bien la autonomía, el desapegue, pero que también tiene sus riesgos, claro. Porque puedes hacer cosas que sean peligrosas. El que está siempre quieto en un sitio no va a tener ningún peligro, a no ser que le caiga el techo encima. El que tiene más peligro es el que innova, el que va a un sitio que desconoce, el que transita por terrenos diferentes. ¿Qué más cosas os sugiere este microtexto para trabajar? Aparte que
cuando las preguntas siempre, ahora lo veréis en forma de preguntas, pero es muy bueno hacerles reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido tú tan contenta o tan contento como la oveja porque has ido a un sitio nuevo? Te pueden decir el parque de atracciones o la feria del pueblo, lo que sea. Pero bueno, ya están identificando un detonante de su alegría, de su descubrimiento. También puede ser aquí en este momento trabajar con los sueños o con las ilusiones o con las metas o con los objetivos si ya son un poquito más mayores. ¿Qué más se os ocurre con este texto? Bueno, abrimos otro texto. ¿Quién quiere? Pues nosotros. Venga, vosotros. Nosotras. Sí, compartido. Había una vez una maga que estaba enfadada porque alguien entraba en su jardín y se lo destrozaba. Encontró una linterna que al enfocarla la volvía invisible. De este modo pudo averiguar quién no respetaba su jardín. Bueno, vamos, relato entero. O sea, casi no hay que ir ni al principio ni al final, porque tiene un principio y un final súper coherente. Aquí es muy obvio. ¿Qué se puede empezar a trabajar aquí? La conciencia emocional del enfado. Y siempre, y la frustración, que tiene que ver desde la familia del enfado. Las emociones forman familia, ¿eh? La frustración es familia del enfado, la ansiedad es familia del miedo, forman familias. ¿Qué más? Identificar la causa de la emoción. No os olvidéis que en la conciencia emocional también es ¿y por qué estaba enfadada? Y luego cuando trabajemos con alumnos, ¿y tú cuándo te enfadas? O sea, el personaje se ha enfadado por esto. ¿Y tú cuándo te has enfadado la última vez? ¿Y por qué? Y entonces empiezan a darse cuenta pues, que lo normal es enfadarse, pero que hay muchas causas, que no todo el mundo se enfada por lo mismo, ni todo el mundo. Aquí sí se puede trabajar la regulación. ¿Qué haces cuando te enfadas? ¿Qué ha hecho ella? Ha utilizado un poder de volverse invisible. Pero si no fuera invisible, si no tuviera ese poder, ¿cómo hubiera descubierto quién le hacía eso en su laboratorio o en su jardín? ¿Cómo podría ella resolver este conflicto que tiene, ¿no? O sea, está enfadada, alguien sabe que está interfiriendo y le está haciendo ahí la cusquis, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer? Y algunos, evidentemente, van a responder violentamente. Tenemos que llevarles y reconducirles. No, la violencia no resuelve. A ver, por la vía pacífica, por la vía de la investigación, a ver cómo descubres. Venga, agudiza el ingenio, a ver cómo descubres. O sea, se puede trabajar la empatía, ponte en el lugar, ¿cómo te sentirías tú si te hicieran esta faena? ¿Cómo descubrirías quién te lo ha hecho y qué harías? Expresión adecuada de emociones. ¿Estás enfadada? ¿Qué puedes hacer? ¿Insultar, pegar, romper, empujar, agredir? No. No, hay otras cosas que se pueden hacer. Habla con esa persona, pregúntale por qué te ha hecho eso, haz que te ponga en orden todo lo que ha destrozado, o sea, convéncele para que solucione, o busca ayuda para que te ayuden a solucionarlo tú. ¿Qué más cosas en este relato? Está muy bien empacado, quiero decir que está como muy principio, medio y fin. Y entonces, por ejemplo, para infantil es perfecto. Sí. Perfecto. Trabajáis en infantil. Perfecto porque está cerrado. Está cerrado. Lo que pasa es que ahí en medio metes al alumno y le cuestionas y le dices, bueno, ahora resulta que ha perdido el poder. Ella pedía que tenía el poder de hacerse invisible y lo ha perdido. Uy, a ver qué hace. Pues entonces ya se tiene que poner a pensar. Ya, automáticamente tienen que pensar en las alternativas. Ya no es tan fácil. Mientras sea invisible puede investigar y meterse en la vida de unos y de otros y averiguar qué está pasando. O contemplar a ver quién viene por la noche a fastidiar el jardín. Pero si no es invisible, tiene que actuar de otra manera. ¿Qué más cosas os sugiere este texto? ¿Alguna cosa más? Un último texto, porque luego vamos a seguir con los valores. Un último. Vale. Dice, la abeja miró a su alrededor y sintió miedo. En el jardín no había nadie. Hacía frío y ella no tenía un lugar que le sirviera de abrigo. Se paró un instante y dejó volar su imaginación. De pronto se encontró en un lugar cálido, rodeada por un fuego agradable. Muy bien también. Vamos, que también tiene muchas posibilidades. Tú misma di, ¿qué podrías trabajar ahí con ese relato? Ser consciente de la propia emoción. O sea, reconocer que tiene miedo, que está sola en el jardín, que luego refugiarse también en lo que en ese momento tiene, que es su imaginación, y proyectarla. Ser capaz de salir de la situación y encontrar soluciones, conocer la causa y buscar soluciones. Claro. Este hasta para primaria es muy bueno para primaria, muy bueno, porque no solamente es la situación, es muy fácil de empatizar con la oveja, pero luego
da salidas, o sea, tiene que buscar soluciones y la imaginación es una gran aliada. Entonces, la imaginación es muy buena para buscar soluciones alternativas o para salir de una situación difícil. Al final son recursos de regulación emocional, la imaginación es muy buena reguladora, porque te imaginas cómo vas a estar mejor, cómo vas a salir de ese problema y proyectas algo, pero vamos a decir una expresión adecuada, no hacer algo que haga daño a los demás. Entonces, estas cuatro competencias, pero que tienen además sus microhabilidades, vamos a seguir adelante, aunque luego volvamos aquí, pero no me importa, más que nada para seguir. Y os agradezco a las personas que habéis compartido, que ya sé que otras personas habéis hecho escritos también, pero luego lo veremos con el tema de los valores. Entonces, estas cuatro grandes competencias y estas microcompetencias, evidentemente tú puedes coger una por una y hacer un relato que se adapte a eso. Ahora habéis hecho, o sea, lo he propuesto a la inversa. Os he dado una propuesta de, vamos a decir así, términos, palabras, objetos, pero podéis hacerlo al contrario. Es decir, lo primero, autoestima, la primera palabra, autoestima. Segundo, personaje, que elijan, o sea, tú les das ya como leitmotiv una de las cosas. O enfado. Dices, ¿quieres trabajar enfado? Pues el enfado. Que no elijan otra emoción, enfado. Pero luego pueden elegir entre 4 personajes, pueden elegir entre 4 entornos y a lo mejor pueden elegir o 4 valores o 4 objetos mágicos o lo que queráis. Pero a veces lo hacemos a la inversa, lo podemos hacer a la inversa. Frustración. Frustración. Busca algún personaje que esté frustrado por algo, que se lo inventen. Y luego siempre pasar a la realidad. O sea, los cuentos tienen que servir de puente para luego. ¿Y tú cuándo te frustras? ¿Y qué haces cuando estás frustrado? Y cuando estás muy enfadado, ¿cómo te sueles comportar? Y los demás, cuando se enfadan contigo, ¿cómo se suelen comportar? Claro. Porque no es solamente cuando estés tú, sino cuando tú provocas el enfado a otros. Claro. Que todo esto tiene su parte social, ¿no? Por eso la competencia social es tan importante, porque al final somos seres sociales, vivimos en sociedad y lo que nos pase a nosotros casi siempre repercute en los demás. No digo siempre, pero casi siempre. Entonces, ¿qué sucede? Voy a repasar un poquito las emociones por encima para ver qué se puede hacer y cómo trabajar cada una de ellas. La alegría sabemos que favorece la comunicación, que es muy buena. Como emoción la podemos poner como leitmotiv en un texto. Y decir, ahora busca un personaje que esté contento y busca una causa de por qué está contento y qué hace cuando está contento. Luego lo pondré en las preguntas como más esquemáticas. Pero si no se gestiona bien, esta alegría puede producir una euforia, vamos a decir, que se llama manía, una euforia patológica, que es el trastorno bipolar. Fases maníacas, fases depresivas. O sea, la clave de la educación emocional es que es factor de prevención de salud mental también. Claro. ¿Qué te da alegría? Yo aquí he traído 2 cuentos míos. Uno de ellos es para mayores de 6 años, Los tesoros de Omar, y otro, Peligro en el mar, de la colección de cuentos para sentir para pequeñitos. Entonces, en cualquier cuento, yo traigo los míos, pero podéis utilizar cualquiera. ¿Qué te da alegría? Luego la pregunta es aleatoria. ¿A ti qué te da alegría? Mira, el caballito Quino, porque salvó a sus compañeros de una mancha de aceite que se cayó en el mar de petróleo, y con toda su inteligencia y sus ganas de ayudar, salvó a sus amigos. Y entonces se pusieron todos muy contentos. ¿Qué haces cuando sientes alegría y con quién la compartes? Porque la alegría favorece la comunicación. Entonces, lo que sí que sabemos es que en los críos pequeños de menores de 6 años, la expresión emocional es exagerada. Y cuando están muy contentos acaban llorando. Y si no, no tienen nada más que ver fiestas de cumpleaños o de carnaval o de tal. Porque empiezan a empujarse, o sea, ya pierden el control. Se descontrolan y aquello acaba como Rosario en la Aurora. O sea, es muy normal que haya una expresión así. Luego, a medida que van madurando, van creciendo, esa se va regulando. Pero la alegría es la emoción con la que tenemos que empezar a trabajar. La conciencia emocional, la regulación, aquí está todo ahí. ¿Con quién la compartes? La competencia social. ¿Qué haces? ¿Cómo disfrutas con los demás cuando estás contento? ¿Cómo comunicas a los demás que estás contento? ¿Cómo saben los demás que estás contento? Pero la clave importantísima es trabajar a continuación la tristeza, por oposición. O sea, lo tienen que ver como algo totalmente opuesto y algo complementario. ¿Qué es lo importante? Que regularicemos la tristeza como una emoción más. Que demos la capacidad a los alumnos de darse cuenta de que la emoción de la tristeza provoca creatividad, provoca que tú reflexiones contigo mismo, es una emoción muy hacia adentro, pero claro, si compartes la tristeza con alguien, se generan vínculos fuertes. Es muy importante que en la clase haya vínculos fuertes entre los alumnos. Y claro, si no la gestionas bien, depresión, como todo. Si no se gestiona bien esta emoción, puede conducir a la depresión. Entonces, yo aquí tengo un cuento
¿qué le pasa a Mugan? Que dicen los críos que está sin acabar. A mí siempre me reclaman que está sin acabar. Porque es un cuento donde un mono, en una tribu de monos, está triste. Y se reúnen todos para averiguar por qué. Y cada uno dice una cosa, según su edad y su nivel de percepción. Pues yo creo que está triste por esto y por esto. Y él dice no. Y yo creo que está triste por esto y por esto. Y él dice que no. Y van los distintos monitos y diciendo causas. Y él dice que no, que no, que no. Y al final el más sabio, el más mayor de la tribu, se lo lleva a dar un paseo y vuelven ya tan contentos porque ya ha descubierto lo que le pasa a Mugan. Y entonces, en la última página le digo al lector, ¿y tú qué crees que le pasaba a Mugan? Claro, ¿qué hacen los críos? Decir lo que les pasa a ellos. Pues que su primo no le quiere dejar la PlayStation. Pues cualquier tontería. Vamos, tontería, que no es tontería, pero que hablan de ellos. Que no hablan del mono, para nada. Porque tú dices que pintan la PlayStation en la selva. Pero bueno, cuando nosotros hacemos visible la tristeza, le damos una cabida, o en el llanto de los árboles, que es para primaria, de Desclés, les permitimos a ellos entender que la tristeza forma parte de la vida, igual que la alegría. ¿Qué te pone triste? Los detonantes. ¿Qué haces cuando estás triste? La expresión emocional. ¿A quién buscas para que te consuele? La parte social. Los niños siempre buscan el consuelo o de los padres o de los amigos o de alguien que... Y si no buscan el consuelo y si alguien dice a mí no me consuela nadie, ahí tenemos ya un problema de que puede derivar en un cuadro depresivo o demás. Porque la tristeza siempre requiere el consuelo de un adulto, alguien de confianza, que le pueda contener esa tristeza. Claro, el miedo, hay que decirles a los niños, sí, pero dime. una pregunta con la tristeza, ¿no pasa un poco, depende de lo que sea que te hayas hecho sentir triste, pero no pasa un poco como el enamoramiento? Que hay un momento en que nada te consuela hasta que... Depende, si es el duelo, por ejemplo, por Sí. la pérdida de un ser querido, es un duelo que dura tiempo, bastante tiempo, y es un proceso totalmente distinto al de una tristeza temporal. Entonces, a los niños hay que hacerles ver que hay tristezas que duran poquito y hay otras que duran más. Cuando se muere un ser querido, una mascota, o una pérdida de un amigo, o cambias de colegio, te puede durar un poquito más. Pero a veces estás triste simplemente porque tu amigo te ha dicho que ya no quiere ser tu amigo. Y entonces hay una forma de abordar eso diferente. Ahí sí que entra el consuelo. En lo otro, pues a lo mejor el consuelo es simplemente estoy aquí, estoy disponible para ti y nada más. Y nada más. Porque hay pérdidas que ni una persona, por más que te quiera, te puede consolar. Pero para el niño, el saber que el adulto está ahí, o para un adolescente, el saber que los adultos están ahí a su disposición por si los necesita, ya es suficiente. Uno de los problemas que se está analizando ahora de por qué hay tanto suicidio adolescente es por la soledad. Porque no encuentran adultos con los que compartir su tristeza. Entonces, se ha hablado de los intentos de suicidio, lógicamente. Los que se han suicidado no lo han contado, pero los que se han intentado suicidar, cuando se analizan las causas, no tenía a quién contarle. O sea, la soledad está... Somos una sociedad muy intercomunicada, pero muy sola, muy sola. Entonces, la disponibilidad del adulto ya es como la varita mágica para salir de muchas situaciones de tristeza. Pero también tenemos que transitar por el miedo. O sea, aquí hay un error de percepción de que el miedo es de cobardes. No, señor, el miedo es de valientes. O sea, es que el miedo garantiza nuestra supervivencia. Miedo lo vamos a tener siempre, a distintas cosas, sí, a lo largo de la vida cambian. Pero tú vas a ser capaz de enfrentarte a algunos y a otros los vas a evitar, porque no te sientes capaz. Y a medida que vas creciendo, vas sintiéndote más capaz y eres valiente porque eres capaz de enfrentarte a esos miedos, pero no porque no los tengas. Entonces, evidentemente, mal regulada, una fobia, pero hay que normalizar el miedo. Y yo, por lo menos, en mis libros, La princesa valiente, el domador de miedos, siempre dejo clarito, muy clarito, que todos tenemos miedo, pero que somos valientes en cuanto a que reconocemos el miedo que tenemos. ¿Qué te da miedo? Entonces, estas son las preguntas que hay que hacer a los alumnos. ¿Y qué haces cuando sientes miedo? Como veis, el esquema es igual. Y para superar el miedo, ¿qué necesitas? Y normalmente, si son pequeños, la ayuda de un adulto, y si son mayores, la confianza en ellos mismos. Claro, si yo confío en mí, me atrevo a enfrentarme a miedos. Si yo no confío en mí, pues no me atrevo. Entonces, si no confío, pues o los evito, o disimulo y hago como que no me da miedo. Y los pequeños siempre buscan la ayuda de un adulto. Y también el enfado. Como veis, estamos viendo las más básicas. Claro que sirve el enfado para poner límites, para defender tus valores, tus creencias, demostrar cuáles son los valores que guían tu vida, pero mal orientado, mal gestionado, puede conducir a la violencia. Entonces, en mis cuentos sobre el enfado, El oso gruñón para menores o El planeta musarañas para mayores de 6,
Claro que se enfadan los niños y los personajes y los animales, pero encuentran la salida para que su enfado sea productivo. Con el enfado, sobre todo, trabajamos la regulación. ¿Cuándo te enfadas con los demás? ¿Qué haces cuando te enfadas? ¿Y cómo se te pasa el enfado? Daros cuenta que las emociones, por hacer un resumen, llegan, te dan una información y se deben ir. Se deben ir. No tienen que estar ahí todo el día presentes en tu vida. Tienen que ser fluidas. Entonces, ¿cómo se te pasa el enfado? ¿Cómo se te pasa la tristeza? ¿Cómo se te pasa el miedo? Esto es una pregunta muy básica después de un cuento. Porque todos los personajes salen de esa emoción, con ayuda o sin ayuda, por ellos mismos o con ayuda. Entonces es muy bueno llevarle al alumno, bueno, ¿y tú? ¿Y tú cómo? ¿Cómo sales del miedo? ¿Cómo sales del enfado? ¿Qué haces? Para que den por hecho que no se tienen que instalar en el enfado todo el día. Que eso no es adecuado, no es correcto, no es propio de la emoción. Y evidentemente yo siempre trabajo la vergüenza porque es una emoción es secundaria, por supuesto, ¿no? Pero mal regulada puede limitar la vida, o sea, te hace que no te atrevas a hacer cantidad de cosas por vergüenza. Entonces, la historia de Dracolino o Campo de Amapolas pues son cuentos que trabajan la vergüenza también. ¿Qué te provoca vergüenza? A la persona le provoca vergüenza cosas diferentes. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando las sientes? Evidentemente nos ponemos rojos y no lo puedes evitar, o sea, son reacciones fisiológicas que por más que intentes no se puede. Y el amor, quiero finalizar con esto, es la emoción y el sentimiento, más bien que emoción, que permite el crecimiento equilibrado de las personas, ¿no? Produce autoestima, permite ese apego seguro y esa autonomía, pero mal regulada puede conducir a dependencia emocional, con todos los problemas que sabemos. Entonces, el ladrón de estrellas o Chusco perro callejero, el ladrón de estrellas, amor entre personas, y el Chusco perro callejero, amor entre amigos, pues son como dos cuentos que son básicos para trabajar eso, ¿no? Entonces, hacerles ver que todos somos llenos de amor, pero que lo podemos expresar de formas diferentes, y que el amor no es regalar cosas, que muchas veces pues, es simplemente tratar bien a los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto esta diapositiva? Que ahora vamos a hablar 10 minutillos de los valores, y lo vamos a relacionar con todo lo que hemos visto antes. Mirad, imaginad un abanico totalmente plegado. Totalmente plegado somos nosotros. Hemos nacido aquí, nos desarrollamos en esta línea de vida, vivimos en este espacio, en este tiempo, y bueno, pues hemos llegado a tal edad. Es una línea de tiempo. Pero ahora abrid el abanico. Entonces empezamos a ver las vidas de todos los personajes que hemos leído o que nos han leído. Y todo eso lo hemos incorporado a nuestra mente como experiencias. Entonces nos sirve como un bagaje que no es consciente, porque hay mucha información en los cuentos que se nos quedan grabadas, pero que no son conscientes esas informaciones y sin embargo recurrimos a ellas. Es decir, ¿cuántas personas, a lo mejor mayores, de repente en un momento de su vida dicen, sí, es que lo esencial es invisible a los ojos? Entonces, ¿cuándo leí el Principito? Anda, cuando tenía 12 años o 13. Sí, pero me quedó aquello. Y hoy lo uso. O nos llegan ideas o frases de una novela, de un cuento que me contaron, porque todo eso me va, vamos a decir así, ampliando mi realidad. Ya no soy una línea de tiempo, me puedo ir a la Edad Media, me puedo ir a la Edad de Hielo, me puedo ir al futuro, puedo ir a Marte, puedo ir donde quiera, porque en esta línea de tiempo tengo un control yo de mi espacio y de mi tiempo, pero en la imaginación no. Entonces, cuando yo voy metiendo al alumnado en otras épocas, en otros tiempos, fijaros qué manera más maravillosa de que se rompan esas líneas espaciotemporales y se puedan proyectar donde quieran. Entonces, ahí es donde radica, y por eso lo voy a unir en la educación en valores, porque te permite incluso a un niño que no conozca un valor, hacérselo vivir a través de una historia. Porque los valores no se deben contar, se deben vivir, interpretar y luego incorporar a tu vida, pero yo creo que a nadie nos han educado en valores dándonos lecciones de lo que es la libertad, la honestidad. Hemos visto a nuestros padres, hemos visto a los adultos comportarse de una determinada manera y los vamos absorbiendo. Y luego los hacemos nuestros porque entendemos que dan un valor a mi vida y que además me sirven para algo. Entonces, aquí por ejemplo, si hablamos de la empatía, y esto ya es una competencia emocional de un valor, la empatía, el ser capaz de ponerme en el lugar del otro, es la base de la solidaridad y el altruismo. Si yo no detecto lo que siente otro o lo que está pasando, yo no entro en su mundo emocional y no me considero una persona solidaria. No ayudo porque no entiendo que necesite ayuda. En cuanto entro en la empatía, puedo entrar a continuación en la compasión.
Y aquí, en Quilicoro por lo menos, que es a partir de 6 años, es un cuento de un perro abandonado, pero que alguien hace algo por ese perro. Alguien se pone en su lugar y es un refugiado de guerra que se pone en el lugar del perro y juntos establecen un diálogo y un encuentro muy, muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Que la compasión es la empatía en acción. No solamente me pongo en tu lugar, sino ¿qué puedo hacer por ti? Ahí entramos en el ámbito de la compasión, que ese es un valor de primer orden en nuestra sociedad súper necesario. Yo me puedo quedar en la empatía cognitiva. Uy, te comprendo. Uy, sí, me imagino lo mal que lo estás pasando y me puedo quedar ahí. Y es empatía, ¿eh? Empatía cognitiva. Puedo ir a la compatía emocional. Uy, qué faena, hay que ver. Y bueno, acercarme un poquito más a tu corazón y sentir un poco lo que estás sintiendo. O puedo pasar a la compasión, que es la empatía en acción. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí entramos ya directamente en el mundo de los valores. Directamente, porque los valores son acciones. Son algo que se vive, por supuesto, son paradigmas, son formas de ver el mundo, de interiorizar la realidad, pero que lo tienes que demostrar. O sea, si no lo demuestras, no lo estás viviendo. Por lo menos es la idea que yo tengo, ¿no? Entonces, claro, podemos aprender a resolver a través de determinados cuentos, a cultivar el valor de la paz y a resolver problemas por la vía pacífica, claro. El Club de los Valientes está trabajando en medio mundo para prevenir el bullying. Resolución pacífica. Cuando tengo un problema, yo no agredo. Yo uso estrategias inteligentes, pacíficas, para convencer al que agrede que ese no es el camino. Y cuando el que agrede se queda solo, reconoce que no le gusta estar solo. Y entonces entra en el Club de los Valientes porque él también quiere serlo. ¿El clan del talismán? Bueno, pues para primaria. Niños que le obligan a otro a pasar una prueba, que es hacer una burrada, de arrancar una flor maravillosa que crece en un lugar especial, para demostrar que es un guerrero y entrar en un club chulo de los agresivos del colegio. Entonces este chaval, que es muy sensible, dice que ni hablar. Entonces, ¿cómo hace y qué logra contactar con otros niños sensibles como él, que no están dispuestos a destruir, sino que quieren crear, para conseguir un objetivo? Es decir, de un cuento saltamos rápidamente a los valores que están ahí dentro, porque yo los escribo con esa finalidad. Entonces, como los escribo con esa finalidad, en mis cuentos hay valores siempre. Siempre hay emociones y siempre hay valores. Pero claro, tenemos que hacer primero el cuento. ¿Por qué? Porque el cuento no es una lección, es una historia de alguien ajeno a mí. Pero de repente conecto con algo que están viviendo ahí. Y digo, anda, pues yo no haría esto, pues yo sí haría esto. Fíjate qué mal se han portado estos, fíjate qué bien lo están haciendo estos. Ya estoy trabajando yo mi propio esquema de valores. Y cuando yo luego les pregunto, bueno, ¿y vosotros si fuerais el protagonista qué hubierais hecho? Entonces ya ahí tienen que plasmar ellos su forma de ver las cosas. Y si vemos que por edad, por desarrollo o por falta de educación en valores todavía no los tienen muy claros, nosotros ahí sí que les damos una lección. ¿Y no lo podrías hacer así? Estaríamos todos más contentos. ¿Y no podemos solucionarlo hablando? ¿Y no podemos resolver estas cosas por la vía pacífica en vez de a puñetazos? Que luego nos quedamos todos muy mal. Es decir, a veces yo he trabajado con niños y chicos con problemas de conducta muy graves, entonces no tenían interiorizados los valores. Había que instruirles en esos valores y hacerles que lo vivieran, porque ellos habían vivido otro tipo de valores totalmente distintos en su familia y en su entorno. Entonces, claro, los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan nuestra conducta. Ojo, que la palabra conducta aquí es clave. Si no los llevamos a la práctica, no son valores. Yo tengo el valor de la libertad muy interiorizada, pero luego le controlo el teléfono a mi novia, a ver quién le llama. Pues es que el valor no lo tienes tú. O sea, te gustará el valor de la independencia y de la libertad, pero no lo ejerces porque estás manipulando a otra persona y no dejándole que sea libre. Cuando tú vives un valor, quieres que los otros lo vivan también. No es a costa de ese valor, yo soy libre pero tú esclava. No, eso no es un valor. O no debe ser un valor, ¿no? Siempre los valores están relacionados con motivaciones, con actitudes. Y todo lo motivacional y todo lo actitudinal es emocional. O sea, de hecho, la palabra emoción y motivación tienen la misma raíz latina. Movere, me mueve a. Y los valores te tienen que mover, a actuar. Se aprenden desde temprana infancia, siempre por aprendizaje vicario, por imitación casi siempre, ¿no? Y pueden cambiar a lo largo de la vida, por supuesto que pueden cambiar. ¿Qué valores humanos yo suelo trabajar así, a priori, en mis libros? Pues estos, pero podemos elegir otros, ¿eh? Podemos elegir otros, el amor, la amistad, la bondad, y dependiendo además de la edad de los críos, pues dependiendo si un cuento trabaja como el ladrón de estrellas, que habéis visto como que, he visto que lo conocíais, pues si trabaja el amor, pues aprovecho y trabajamos el amor.
Si Crisol y su estrella trabaja la confianza en uno mismo, pues trabajamos en cómo si yo confío en mí, pues me siento más valorado, y cuando yo me siento valorado por mí, puedo confiar en los demás. Entonces trabajo también la confianza, la bondad hacia los demás. Podemos elegir el ranking de valores que queramos, y además de forma un poco, vamos a decir, en función de lo que el cuento nos pida. No estar sujetos, quiero que aprendan este valor, no. Lee este cuento y ahora, a ver, que descubran ellos. Saca, tira del hilito o haz este microrrelato, y con este microrrelato, por ejemplo, el vuestro, ¿qué valor podríais trabajar ahí? ¿Algún valor? Pensad los que habéis hablado de los microrrelatos, ¿qué valor se podría trabajar? Ojo, que puede ser o antes o después, o sea, alargando un poquito el relato, cosas que pasan antes o cosas que pasan después. El vuestro, como es muy entero, el respeto, por ejemplo, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Porque habéis elegido uno en concreto. ¿Podéis trabajar otro más? Yo creo que sí. Si alargamos... Si alargáis un poquito, claro. Claro, por ejemplo, imagina que alargan y pierde el valor de la invisibilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor necesita la ayuda de otros y llama a sus amigos para que le ayuden. O sea, podemos ir, también lo que os decía antes, desde el relato, ir creciendo para adelante y para detrás, o al contrario, proponer un valor y que lo añadan a ese relato, o lo añadimos nosotros. ¿Qué más? El tuyo, por ejemplo. ¿Qué valor se podría trabajar ahí? Sí. Me he perdido porque tengo una pregunta todo el rato. Pues suéltala, porque si no, te vas a ir con esa pregunta en la cabeza y no puedes ser. Yo es que me falta, no sé cómo encajar en tu posición, en tu sistema, el tema del deseo, de la ansiedad en los niños. Yo no soy maestro, pero soy abuelo y veo que jugando a fútbol hay padres que quieren que sus hijos sean Messi, ¿eh? Y ese hijo pues soporta una presión excesiva y no va a ser Messi. Entonces, estoy todo el rato pensando cómo encajar. Ahí se trabaja la tolerancia a la frustración y la aceptación de quién es uno, la autoestima. Porque uno tiene talentos para unas cosas y talentos de lo más variado y limitaciones. Entonces, la autoestima está basada en el conocimiento de uno mismo, en sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y entonces, yo por ejemplo tengo 6 cuentos de autoestima, yo también soy diferente. Es un libro de 6 cuentos de autoestima. Entonces los críos se ven reflejados. Yo con este sí tengo estos talentos, sí, pero no tengo estas limitaciones, o al contrario, tengo estas limitaciones, pero tengo también estos talentos. Al final, la tolerancia a la frustración es necesaria para que no tengan ansiedad. Aceptar que no son buenos en algo o que pueden fallar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando la ansiedad se lo provocan los adultos. Porque entonces les faltan al respeto, es una falta de respeto. Entonces el trabajo es para los adultos. Claro, es para los adultos. Claro. O sea, para mí, esa situación que tú me dices es falta de respeto. A las claras. No falta de amor, ¿eh? No falta de amor, pero a veces el amor se entiende mal. El amor se entiende mal. Voy terminando. En este, por ejemplo, Cuentos para aprender a convivir, aquí los animales enseñan valores. Son 10 valores que he elegido a un niño que se pierde en la selva. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú no tienes por qué decir al alumno de qué valor estás hablando, porque eso te lo guardas tú. Tú lees un cuento, por ejemplo, Los tesoros de Omar, que es sobre la generosidad. Tú vas contándolo y al final dices, qué bueno era Omar, ¿eh? Fíjate, con lo poco que tenía, porque era un niño que nace en un basurero, y va guardando los tesoros que le gustan, no los vende, los guarda. Y a lo largo de un periplo que decide salir del basurero, va regalando esos tesoros a personas que ve que los necesitan más que él, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, todos los críos desde 4 años dicen, es que es muy bueno. ¿Y por qué? Porque las cosas que le gustan se las da a otros y las comparte. Y porque ayuda a los que no tienen que comer, ayuda a él con lo que ha encontrado. Y no sé qué. Y empiezan a decir ellos mismos, sin que tú les digas nada de la bondad, lo que es un prototipo de persona buena. ¿Y tú te gustaría ser así? Sí. Y entonces nosotros no vivimos en un basurero, pero entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para manifestar la bondad? O sea, siempre tiene que salir del cuento y acabar aquí. No puede ser que se queden ahí en el cuento flotando y en su realidad flotando. Tenemos que venir a su realidad. Fíjate, anda, Arandú en la selva, se pierde y la serpiente le propone hacer trampas en un juego y no sé qué. Y fíjate, ¿y entonces qué hace? Y tú lo harías. ¿Y qué consecuencias hay cuando... O
Un diálogo. Esto es para mayor de 6 años. A partir de 4 o 5, ya lo entienden, pero perfectamente. ¿Qué pasa? Los cuentos, y voy terminando, son una oportunidad maravillosa para introducir a las personas en el aprendizaje de los valores desde lo lúdico, no desde la lección. Es decir, en una narración se fomentan unas situaciones donde los personajes se comportan bien o mal. Y esto lo tengo que dejar claro porque, a ver, en casi todas las entrevistas siempre me preguntan lo mismo. Me dicen, pero es que en los cuentos tiene que haber malos y buenos. Digo, sí, tiene que haber malos y buenos como en la vida. Porque los niños se van forjando su prototipo de cómo quieren ser, pero tienen que ver las consecuencias de actuar bien y las consecuencias de actuar mal. Si no ven las consecuencias, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestra realidad? Si tú ves el telediario y estás viendo continuamente que una persona se enriquece a costa de robar, por ejemplo, y que no le pasa nada, pues automáticamente el niño dice, yo quiero ser pues un ladrón. O sea, a mí una vez, dando charlas de educación emocional, profesores de religión, fue el curso que más, yo creo que más me he reído en toda mi vida, porque me iban contando cómo trabajaban con 3 y 4 años los valores, pero desde la clase de religión con pequeñitos. Entonces, claro, en su mente tienen unas reacciones buenísimas. Entonces, claro, les hablan de Jesús y tal y cual, y cómo murió en la cruz, y uno levanta la mano y dice, yo no pienso ser bueno en mi vida. O sea, no pienso ser bueno. Y le dice la maestra, ¿pero cómo? ¿Con lo que hemos hablado? Sí, mira ese, lo bueno que fui, mira lo que le hicieron. A mí, desde luego, no. Claro, o sea, si yo por ser bueno me van a matar, pues yo no soy bueno. O sea, tenemos que entender la mentalidad de los críos para llevarles a la vida de aquí y que emulen modelos, pero que sepan que las consecuencias tienen que ser positivas. Porque claro, o sea, si yo por decir la verdad me van a meter una multa, porque además muchos críos lo escuchan en casa, no, voy a decir que iba no sé qué en el coche porque así no me ponen la multa. Claro, luego están educando en valores y están oyendo eso, o sea que sí se puede mentir para librarlo de un castigo. Ah, venga, dilemas morales, venga, que salgan las cosas en la clase. Claro, o sea, trabajar en valores no es algo abstracto, es algo totalmente concreto, que además les ayuda a reflexionar. Y yo, vamos, no sé qué opinaréis, pero creo que no, que hay que reflexionar más en las aulas. Hay que reflexionar bastante más. O sea, de verdad que es que estamos abocados al estrés y todo es hacer. Imaginad a vuestros alumnos todo el día comiendo sin digerir. Pues revientan, como el pavo, o sea, revientan. Tienen que reflexionar y la educación en valores requiere reflexión. Entonces, este esquema, si queréis os lo paso porque este esquema puede tener importancia para... Bueno, os paso un PDF con toda la presentación y así veis. Mirad, todos los personajes tienen una conducta moral. ¿Qué personaje actuó correctamente y cuál no? O sea, es que pueden ya describir desde los 4 años perfectamente quién ha obrado bien y quién no. Por eso tiene que haber personajes buenos y personajes malos. Tiene que haber modelos y antimodelos. Tiene que haber consecuencias de los actos. Si no hay eso, no es un libro para trabajar los valores ni la educación emocional. O sea, esa conducta refleja valores. ¿Por qué crees que actuaron así? O sea, ese protagonista ha hecho eso por algo. Por algo. No lo ha hecho porque se le ha ocurrido. No, porque piensa que es mejor mentir y así se libra del castigo. Ah, vale. Nada, tú sigues. La conducta moral, eso es para nosotros, lo de aquí, siempre involucra sentimientos. ¿Cómo crees que se sintieron los personajes? Oye, mira, por mentir, al otro le acusaron. ¿Cómo crees que se sentirá ese? Cargando con una culpa que no es de él. Yo tengo un libro que es muy divertido, Tú tienes la culpa de todo, que son 2 ardillas, que como en toda familia, pues la pequeña le echa toda la culpa de todo lo que le pasa a la mayor. Hasta que la mayor ya se limpia las narices y dice hasta aquí hemos llegado, y entonces ya empieza la pequeña a notar las consecuencias de echarle la culpa al otro. Pero al final estás hablando de la falta de responsabilidad. Asume la responsabilidad sobre tus actos, no eches la culpa a los demás de todo lo que te pasa, porque entonces es que no tienes ninguna capacidad de autonomía. O sea, estoy contento porque tú me regalas una cosa, estoy triste porque me la quitas, ahora me enfado porque la has roto, y ahora tengo miedo porque me dices que va a venir el coco porque como me he portado mal. Hombre, todos los demás no te están provocando, sé responsable de tus actos, pero tienen que tener claramente una situación de empatía de cómo se sienten los personajes por haber actuado así. Hay normas morales que indican lo que es correcto. ¿Cuál habría sido la manera correcta de obrar? La historia se puede trasladar a la vida. ¿Alguna vez has visto o vivido alguna experiencia similar? Esto siempre es el final. Tú en tu vida, tú en tu experiencia, has vivido algo parecido. La oveja se perdió en el desierto.
¿A ti alguna vez te has perdido en un almacén o en una tienda o en algún sitio que has sentido y cómo has salido de eso y cómo acabó la historia? Es decir, siempre llevado a su vida, porque si no, no ven la relación entre el libro, tiene que haber un salto. Y con esto termino. Los cuentos enseñan sin ser lecciones, orientan sin dar consejos y guían por el camino de la vida sin poner normas. O sea, son lo más sutil a la hora de educar, pero lo más profundo, porque nunca te olvidas de los cuentos que te dejaron impactada, de los cuentos que te leyeron, de los cuentos que leíste, ¿no? Y yo pongo en el corazón de muchos cuentos, a ver, en los míos, en todos, está la semilla de los valores, en todos, porque yo tengo ese interés, ¿no? Si tú las siembras hoy, no vas a recoger los frutos hoy. Yo creo que los docentes tenemos que tener santa paciencia, que dices, bueno, siembro, sí, pero mira, el bambú tarda 6 años en salir de la tierra, o sea que tú regalo, ya saldrá. Pero la manera que yo he visto siempre, más lúdica, más entretenida y más profunda de transmitir valores, es a través de cuentos, de parábolas, de frases, de cosas sencillas. Y bueno, hay personas que escribimos cuentos, pero que ya habéis visto que todos los podéis escribir. O sea que esta es mi aportación. Ya os digo que os puedo mandar en PDF la presentación, porque a lo mejor en algunas cosas he ido un poco deprisa. Y ahora abrimos preguntas, por si algo no ha quedado claro, por si en algo queréis profundizar. Sí. Sí, perdona, no te he contestado a tu pregunta, te puedo contestar Sí. ahora. Mi conclusión es que responde a la profesión y a mi forma de ser, que cuando me he encontrado con una dificultad, como que he tenido responsabilidades, lo primero que he pensado es a qué agarrarme para salir de ella, en lugar de decir, ¿quién me habrá traído aquí? No, yo estoy aquí y aquí hay que salir. Bueno, pero ojalá todos los críos desde pequeños supieran que los valores y los poderes los tienen dentro. Porque yo también juego mucho, cuando hablo de valores, hablo de superpoderes, que a ellos les encanta tener superpoderes. Pues la bondad es un superpoder. Lo que pasa es que se lo tienen que creer, la responsabilidad es un superpoder, pero cuando les lleguen difíciles, tienen que agarrar al toro por los cuernos, como decimos, no echar la culpa y que me venga alguien a mí a solucionar la vida. Entonces, al final, abuelos, padres, profesores, trasladáis los valores que vivís, porque se transmite por el comportamiento, por la conducta, por la emanación. Pero si a la vez os ayudáis de un cuento, es un elemento lúdico que está generando ahí como una semillita aparte de vuestra conducta. Y en un momento dado, de repente os vais a encontrar que ese niño o ese adulto o ese joven, sea alumno o sea nieto o sea la familia que sea, tiene una contestación o una reacción que dices, anda, mira, chapó, mira que bien está reaccionando. Y a mí me ha pasado de encontrarme con adolescentes muy conflictivos y que de repente, al cabo de un año, hacen una reflexión y dicen, anda, ahora se acaba de dar cuenta. Bueno, pero lo has tenido que sembrar, ¿eh? O sea, si no siembras, esto no lo vas a encontrar después. Y yo creo que nuestra sociedad carece de valores, pero vamos, bestial, y tenemos muchos antivalores y muchos antimodelos. Entonces, como tenemos muchos antimodelos, yo creo que es súper necesario crear buenos modelos y buenos valores. Y la literatura está llena de buenos valores y buenos modelos. En secundaria, las biografías, por favor. O sea, las biografías es una herramienta fabulosa. Ya sé que no son cuentos, pero hay biografías más adaptadas a jóvenes que es que a lo mejor para el tema de la constancia, la persistencia, el valor del esfuerzo, hay cantidad de biografías que te demuestran cómo una persona para conseguir sus sueños se ha currado y se ha equivocado y ha tenido que asumir. Entonces, muchos relatos van causando impacto, pero son gotitas. Además, los relatos tienen que ser cortos, no puede ser el Quijote. No digo que el Quijote no tenga valores, pero desde luego yo no enseñaría valores con el Quijote, porque ya de por sí ves un tocho así y lo rechazas. Sin embargo, nuestros niños y adolescentes se tragaron Harry Potter. Recordad, libros así. ¿Por qué? Porque algo les enganchó dentro. Y ahí están los buenos y los malos súper claritos desde el minuto 1. Y eso a ellos les encanta. Y ver cómo los malos siempre se portan mal, como los buenos siempre se portan bien, pero los buenos a veces tienen tentaciones de portarse mal. Y a veces empiezan a visitar el lugar oscuro a ver qué pasa. Pues todo eso es una educación en valores. Hombre, vamos a decir así, light, porque no son sermones, no son discursos, no son... Pero ¿cómo enseñaba Jesús? Parábolas. ¿Cómo enseñaban los grandes sabios? Con frases, con cosas muy pequeñitas, con mucha enjundia.
Así que yo os animo primero a que ayudéis a que vuestros alumnos realicen esa educación emocional y en valores a través de los relatos, pero luego también que vosotros os convirtáis en creadores de relatos. Porque es que podéis no solamente disfrutar vosotros, sino hacer que vuestros alumnos disfruten muchísimo. Eso sí, si queréis ir dirigidos a una habilidad emocional o a un valor concreto, eso se lo dais como fijo. Todo lo demás se puede elegir. Yo a veces lo pongo estilo reloj. Pongo las agujas en el centro, digo, la amistad. Esto todos. Pero ahora, podéis elegir desierto, jardín o casa o planeta Marte. Podéis elegir ta. Y eso, dices, todos van a trabajar sobre ese valor. Entonces, eso te da una posibilidad. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, una cosa como conciencia emocional, miedo, y luego ya todo lo demás que pivote alrededor. Cuando ya controlen todas las emociones básicas, ya cuadritos de estos, que puedan elegir ellos la emoción. Porque ya tienen más libertad y ya saben de qué va. ¿Que queréis trabajar la regulación? Porque vuestro grupo es muy explosivo, tiene muy baja tolerancia a la frustración, enfado. Y luego, aquí, personajes, lugares, formas de reaccionar, problemas, conflictos, poderes, lo que queráis. Porque ya sabéis que la emoción que más cuesta regular es el enfado, la que tiene más energía. Entonces, si os convertís en creadores y ayudáis a que los peques también lo sean, yo os digo que en infantil con imágenes. Yo las pongo en plástico, fotografías que encuentro, de un unicornio, de un hada, de una oveja, de lo que fuera, y ellos van haciendo el hada y va a buscar una amiga, que la amiga va a ser la oveja. Bueno, pues ya pones aquí el hada y la oveja y luego van pasando cosas. Entonces, ellos mismos también van plasmando un mundo interior que les sirve de espejo. Y a vosotros también os dan pistas de cómo son. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda o algún comentario? Los libros veo que son de DSM. ¿Son de DSM o de Desclés de Brouwer? De Desclés de Brouwer, esta colección. Desclés es la edición de la Biblia, los que editan la Biblia. Desclés tiene, la única parte de infantil que tiene son míos, son 12 cuentos de educación en valores y otros 6 de técnicas de meditación y mindfulness para niños. Eso es lo que tiene Desclés. Y yo antes de irme quería sortear, o sea que numeraros, porque ya tengo el número elegido, mi última obra que es para preadolescentes, Surfear la vida. Entonces, a ver, numeraros como queráis. Que todo el mundo diga un número, pues no sé cuántos somos, 20 somos, ¿cuántos somos? No sé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, del 1 al 25. Yo 17. Vale, ir diciendo. Yo 3. 5, 15, 7. 8, 2, 25. 16, 4. 18. La verdad se A ver, yo no sé cuál es A ver, hay 2 personas que han dicho el 13. Una y otra. Bueno, pues ahora doy una alternativa, porque vosotros tengo un libro, ¿no? Pues... Finalista. A ver, Finalista. del 1 al 2. 2. Para ti, el 2. Bueno, yo me comprometo a mandarle a Loli el PDF, porque así las preguntas y tal si os sirven, o la bibliografía. Dime. No, que ella tenía una pregunta, sí. Haz tu pregunta ahora.